Gracias por este día. Estamos agradecidos con el Señor porque es ¿de qué debemos estar agradecidos? Porque nunca ha faltado su misericordia, sus favores. Día tras día Él está dándonos todas sus bendiciones. Nuevas son cada día sus misericordias. En esta semana, a pesar de todas las luchas, hemos estado en victoria y debemos creer de que estamos al lado ganador, en el lado que la victoria ya es nuestra. Nuestra victoria es en Cristo Jesús. En este día quiero hablar del crecimiento espiritual. Todo cristiano debe crecer, así como un recién nacido nace, empieza a crecer y para alimentarse comienza con leche y luego paulatinamente cuando va creciendo se le va a dar alimento más sólido hasta que empieza a desarrollar y comienza camino a su madurez. En la vida cristiana, de la misma manera, nosotros debemos crecer espiritualmente. Nos vamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra de Dios: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia, versículo 4, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En esta porción de la palabra de Dios nos dice de que nosotros, para tener un crecimiento espiritual, vamos a pasar diferentes pruebas. ¿Y cómo deberíamos pasar estas pruebas? Nos lo dice en el versículo 2, con gozo. Cuando nos hallemos en diferentes pruebas, debemos estar con gozo, alegrarnos, alabanzas al Señor, y esto nos va a producir, dice, paciencia. Y esta paciencia va a hacer de que nosotros podamos ir camino a resistir, estar firmes y pasaremos la prueba, camino a la perfección. Partiendo del versículo 4, podemos decir de que la palabra perfectos no significa que seamos sin pecado, sino quiere decir madurez, ser adultos. Y la palabra cabal significa que somos completos, somos perfectos y cabales. Entonces, nosotros cuando nos encontremos en diferentes pruebas, gloria a Dios, porque sabemos que vamos por el buen camino. Como cristianos dice la palabra de Dios de que estrecho es el camino que lleva a la vida. Estrecho la puerta, camino angosto, lleno de piedras, dificultades, lleno de pruebas, pero el final es la vida eterna en Cristo Jesús. Y entonces debemos estar con gozo, porque sabemos que iremos cada día, cada mes, madurando, perfeccionando nuestra relación con el Señor. En Filipenses, capítulo 3, versículo 13, Pablo les decía de que él mismo no había alcanzado a llegar a la perfección. Estaba camino a ello, pero él ahí nos indica de que él, olvidándose lo que quedaba atrás, se extendía para ir adelante buscando el crecimiento espiritual, camino a la perfección. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué ejemplo más de llevarlo en nuestro corazón? Porque muchas veces, cuando vienen las pruebas a nuestras vidas, nos paralizamos, nos quedamos sin poder dar avances para adelante. Nos quejamos muchas veces por las situaciones que vienen, olvidándonos de que esas pruebas nos están dando, es como un examen para ir
creciendo, para ir subiendo camino a la perfección. Y eso es lo que el Señor permite para ver hasta dónde nosotros estamos capaces de seguir para adelante, hasta dónde está nuestra fidelidad a Dios. Entonces, esto es lo que Dios espera de nosotros. Siempre ha ocurrido así. El Señor, para probar nuestro corazón, nos pone a prueba, nos pone en desiertos. Pero el fin de todo eso es que nosotros vayamos en ese crecimiento espiritual. Debemos crecer, debemos ser maduros, debemos ir camino a la perfección. También el Señor nos exhorta en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12, a que podamos crecer en amor los unos a los otros. 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12. 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12. Dice la palabra de Dios: y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros, y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Todo esto produce crecimiento espiritual. Si nosotros empezamos a andar bajo los principios de la palabra de Dios, empezaremos a ir viendo los resultados de ese crecimiento, en amor unos con otros, que cuando vengan momentos difíciles, quizás con un hermano o con nuestros familiares, podamos mostrar esa madurez, firmes, anclados en Cristo, y poder pasar con talla momentos de saber responder como cristianos que estamos yendo camino a la perfección. En 1 Corintios 3:1 ocurría algo diferente, ocurría al contrario, porque dice de que los corintios estaban viviendo de una forma carnal, ya tenían conocimiento, ya eran convertidos, pero estaban viviendo demasiado al revés de lo que estaban predicando, porque vivían en diferentes problemas que eran totalmente carnal y no espiritual. Nos vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, versículo 3, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pues si nosotros en nuestras situaciones de dificultad empezamos a mostrar lo contrario a lo que dice la palabra de Dios, estamos estancados, no estamos avanzando. Y podemos llevar años en el Evangelio, podemos estar visitando las iglesias décadas, pero si no tenemos el crecimiento espiritual, seremos, como dice aquí en 1 Corintios, carnales sin haber desarrollado nuestra vida madura en Cristo Jesús, ese crecimiento espiritual. Luego, esto nos da también a ver en Hebreos capítulo 6, versículo 1, de que nosotros al arrepentirnos es el principio y es legítimo, conocemos y debemos, ese nuevo nacimiento produce de que debemos tomar la leche, pero la leche no adulterada, o sea, la palabra de Dios completa, sana, sin doblez, sin doctrinas falsas, para que podamos ir creciendo y desarrollando fuertes espiritualmente. Vamos a Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Debemos ir camino a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. Muchas veces vemos en la vida cristiana
personas que constantemente están queriendo dar un paso para adelante en el crecimiento espiritual y nuevamente por causa de no estar anclados en Cristo cometen muchas situaciones contrarias a lo que dice la palabra y caen y nuevamente van al principio de la meta, por decir, al arrepentimiento, y así como un círculo vicioso constantemente, pasan semanas, meses, años y siguen ahí estancados. Nosotros debemos ir avanzando a ese crecimiento espiritual, camino a la perfección. Debemos anclarnos en nuestro Señor para que Él y obedecer lo que nos lo dice y tendremos seguro ese crecimiento espiritual. Haciendo unas preguntas en base a lo que está en Santiago, podríamos decir, ¿cómo reaccionamos ante las pruebas? Ya lo habíamos indicado, ¿reaccionamos con una madurez espiritual o maduramos como los corintios de forma carnal? Si nosotros le creemos a Dios y estamos con esa convicción de obediencia a todo lo que el Señor nos manda, empezaremos a crecer. Pero si nos vamos quejando en las diferentes pruebas que haya y empezamos a vivir una vida de constante arrepentimiento, estaremos débiles, estaremos raquíticos espiritualmente y no podremos avanzar. Porque dice de que las pruebas nos producen paciencia y en esas pruebas debemos sentirnos gozosos. Si no estamos fuertes camino a ese crecimiento espiritual, vamos a resbalar, vamos a caer, no vamos a poder avanzar. Así que debemos ir camino a la perfección, creyéndole al Señor, con gozo, sabiendo de que esto va a hacer de que vayamos al siguiente nivel, que es la victoria. Prueba tras prueba, pero victoria tras victoria. Luego, ¿cómo resistimos a la tentación? La tentación viene de parte del enemigo. Si no estamos creciendo espiritualmente, muy fácilmente podemos caer, porque el enemigo conoce nuestras debilidades. El enemigo sabe de que estamos adornaditos y limpios y no estamos alimentándonos. Y entonces es peligroso, puede atacarnos y puede nuevamente hacernos presas. Y ahí caemos y no podemos seguir avanzando. Debemos prepararnos en ese camino que nos lleve al crecimiento espiritual, madurando, siendo adultos y no siempre tomando la leche como recién nacidos. Espiritualmente, cuando uno va creciendo en oración, en intimidad con el Señor, leyendo su palabra, empieza a crecer, empieza a madurar y empieza a ser capaz de resistir las tentaciones con victoria. Luego, ¿cómo respondemos con nuestra lengua en diferentes situaciones? ¿Respondemos con madurez? ¿O estamos andando como si no conociésemos las palabras de Dios, como si no fuésemos cristianos? Porque mucho depende qué sale de nuestras bocas, bendiciones o maldiciones. Santiago dice, de nuestra boca no puede salir bendiciones y maldiciones. No debe ser así. Como cristianos y creciendo en la vida espiritual, debemos tener la convicción de bendecir, de hablar palabras de victoria, palabras de amor, de misericordia, hablar el lenguaje del Señor para ser más que vencedores en Cristo Jesús. Debemos crecer. Es imperativo el crecimiento espiritual para tener una vida de victoria en todo momento. Y en cualquiera sea nuestra situación, podremos anclarnos en Cristo Jesús y decirnos, estamos firmes y lo que venga pasará, porque Dios respalda mi vida y Él hará de que nosotros seamos victoriosos, porque ya nos ha dado la victoria. Y en esta semana también hemos recibido victoria. A pesar de todo, somos victoriosos, somos más que vencedores. Bien, nos vemos el día lunes. Que este fin de semana sea de mucha bendición,
que podamos recibir palabra en nuestras iglesias, porque ahí hay palabra que fluye para que podamos seguir creciendo espiritualmente. Y si conoce a personas que están rotas en dificultades y aún no han conocido de Dios, evangelicémosles, invitémosles a las iglesias. Ese es nuestro deber como cristianos. Lo que hemos recibido de gracia, darlo de gracia, para que podamos estar cumpliendo el compromiso que tenemos con el Señor y lo que Él nos ha demandado, de que nosotros vayamos a dar su palabra en tiempo y en fuera de tiempo. Que Dios les bendiga y nos vemos el día lunes. Bendiciones.